Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a considerar los versos 10 y 11, y luego los versos del 24 al 28. Vamos a ver esa famosa y conocida historia de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 10 al 11, y luego vamos a ver los versos del 24 al 28. Y dice la Escritura de la siguiente manera, dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Recuerde, todos aquellos que conocemos esta historia, por favor recuerde que Ana no podía tener hijos. La esterilidad en los tiempos antiguos era algo muy difícil de procesar. Toda mujer se casaba con la esperanza de darle hijos a su esposo. Para el hombre también era algo muy difícil de procesar, porque de eso dependía su generación, dejar un legado de poder tener hijos. Y por eso Ana, nos dice la Escritura, que estaba con una profunda angustia y lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Versos 24 al 28. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Reino primero, primera parte. Usualmente, cuando nosotros hablamos de los primeros capítulos del primer libro de Samuel, usualmente resaltamos la maravillosa historia de Ana que acabamos de leer en este momento. Y quiero ir pausadamente porque hay algunas cosas que necesito explicarles y tengo que asumir mi papel de maestro para que podamos entender algunas cosas importantes. Pero cada vez que consideramos los primeros capítulos del primer libro de Samuel, siempre resaltamos esta maravillosa historia de Ana que acabamos de leer en la Escritura. Una mujer que, siendo estéril, hace un pacto, un convenio con el Padre Celestial y le dice: si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver y yo te lo voy a consagrar a ti. Y la Escritura nos dice que Dios le concede la petición de tener este hijo, y ella cumple con su promesa y dedica a su hijo. Ese milagro tan preciado que ella estaba pidiendo, la Escritura dice que lo dedica como una primicia. Diga conmigo: primicia. Y lo dedica como una primicia completamente al servicio de Dios. Sin embargo, ni el milagro de Ana en sí mismo, ni la acción de agradecimiento de Ana son el mensaje completo y final de esta historia. El mensaje que trata de establecer es mucho más profundo que simplemente el milagro de Ana en sí mismo y el hecho de que ella agradeció de una manera especial. El mensaje con el que estamos viendo acá y el mensaje con el cual la palabra de Dios desea impactarnos trata de la transformación que ocurre cuando ponemos al reino primero. El mensaje que se esconde detrás de todo esto y que realmente es el mensaje final y definitivo para nosotros abrazar en el día de hoy es de cómo las cosas son restauradas y restablecidas cuando se pone al reino de Dios en primer lugar. Este es el mensaje. No es ni el milagro de Ana, no es que a Ana se le abrió el vientre, sino el poder transformador que tiene cuando usted y yo tomamos la acción de poner a Dios primero en nuestra vida. Y para comprender bien esto y todo esto que podemos ver en esta historia,
necesitamos entender el punto clave que determinó el panorama histórico de los primeros capítulos de Primera de Samuel. Y el punto clave que determinaba esa época, esa era particular de la historia, era que era un tiempo a donde a Dios se le había quitado el primer lugar. Si algo definía el panorama histórico en aquel tiempo que vamos a estar viendo, en aquella época donde nosotros vemos este milagro, es que Israel el pueblo de Dios estaba lidiando con un punto que había marcado su historia de tal manera que las cosas no estaban caminando como se supone que estaban en el corazón de Dios. Y la razón de todo esto es que a Dios se le había quitado el primer lugar. En aquellos tiempos el sacerdocio estaba en manos de la casa de Elí. Y la Escritura dice que los hijos de Elí habían usurpado, eran sacerdotes también, y habían usurpado el primer lugar que le tocaba a Dios en los sacrificios que se traían como ofrendas en aquel tiempo. En 1 Samuel capítulo 2, el verso número 12 en adelante nos explica un poco acerca de esto. No lo voy a leer, pero le voy a explicar lo que nos dice la Escritura. Dice que en aquellos tiempos, cuando las familias de Israel iban al tabernáculo a ofrecer los sacrificios, dice la Escritura que los hijos de Elí mandaban a un representante con un tenedor de 3 puntas, un tenedor muy grande, y le exigían a la gente que traía los sacrificios de animales que sacaran de la carne que iban a ofrecer a Dios, sacaran la parte de ellos primero. Según la ley de Moisés en aquellos tiempos, cuando las personas iban a ofrecer sacrificios de animales, se supone que la carne se cocinaba primero, la grasa se cocinaba primero, esa grasa subía lo que nosotros conocemos y hemos leído en la Escritura como el olor grato a la presencia de Dios. Y luego de haberse cocinado la carne, parte de ese sacrificio que se cocinaba y se presentaba al Señor era de los sacerdotes. En el caso de los hijos de Elí, ellos le habían dado vuelta al asunto y antes de que se cocinara la carne, antes de que la grasa fuera quemada, antes de que el sacrificio fuera cocido, ellos tomaban posesión de la carne que se estaba ofreciendo en sacrificio. De hecho, la Escritura dice en esa historia que cuando una persona decía, no, permíteme quemar la grasa primero o permíteme cocer la carne para poder completar mi sacrificio a Dios, ellos le decían, o me lo das antes de hacerlo o te lo quitamos a la fuerza. Y en esto, mis amados, podemos entender que cuando los hijos de Elí, ellos hacían este acto de ellos tomar, antes de que la carne se cociera, ellos tomar la parte que a ellos le pertenecía, ellos lo que estaban haciendo era tomar el primer lugar que le correspondía a Dios. El primero que tenía que recibir ese sacrificio era Dios. El primero que tenía que recibir ese olor grato, ese olor fragante del sacrificio era la presencia de nuestro Padre Celestial. Y con esto ellos estaban tomando el primer lugar que le correspondía al Señor. Por esta razón nos dice 1 Samuel, capítulo 2, verso 17, que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ahora, esta situación de haberle quitado, de que el sistema religioso de aquel tiempo le había quitado el primer lugar a Dios, también generó grandes consecuencias en aquel tiempo. Esta actitud hizo que, número 1, el liderazgo del país se corrompiera. Porque estamos hablando que le quitaron el primer lugar a Dios desde las esferas de autoridad más altas del país. No estamos hablando de la gente que no era parte del sistema religioso. No estamos hablando de las personas comunes y corrientes que no tenían la responsabilidad de ministrar en el ministerio. Estamos hablando de que el sistema religioso y las personas que más tenían la responsabilidad de poner a Dios en primer lugar, le habían quitado ese lugar a la presencia de Dios. Otro de las consecuencias también que se generaron a causa de haberle quitado el primer lugar a Dios es que la vida espiritual de Israel experimentó una parálisis completa. 1 Samuel capítulo 3, el verso número 1 dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El hecho de que la gente, el sistema religioso, había puesto a Dios en último lugar y se habían puesto
a ellos mismos en el primer lugar, había silenciado la voz profética de Dios y no había visión con frecuencia en aquellos tiempos. Quiere decir que en aquellos tiempos el panorama histórico donde vemos la situación de Ana estaba marcado con la realidad de que no había guía ni dirección del Espíritu de Dios en aquel tiempo. Era un tiempo espiritualmente paralizado. Y una vez la vida de Israel, del pueblo de Dios, decayó, la vida espiritual decayó, también otra de las consecuencias fue que las defensas y la protección de Israel se debilitaron también. En aquellos tiempos el panorama histórico también nos dice que Israel comenzó a sufrir invasiones, comenzó a sufrir humillaciones y derrotas masivas por parte de sus enemigos, los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 4, el verso 10, nos muestra un poco de lo que estoy mencionando. Dice: así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. No tan solamente, escuché esto, no tan solamente este problema de haber quitado a Dios del primer lugar generó invasiones de los filisteos, sino que también como consecuencia de que bajaron las defensas del pueblo de Dios y la protección que ellos tenían, Israel comenzó a perder territorio. Los filisteos comenzaron a quitarle tierras a Israel y a ocupar territorios que le pertenecían al pueblo de Dios. Ahora escuche bien y ojo a lo que le voy a enseñar, porque aquí es donde realmente lo quiero llevar. En el capítulo 7 de Samuel nos dice que eventualmente todas estas cosas que acabo de mencionar, que definían el marco histórico, el panorama histórico de Israel en aquel tiempo, dice que todas estas cosas fueron restauradas y restablecidas en Israel. Israel logró poner a los filisteos en su lugar, logró recuperar las tierras en un momento dado, la voz profética de Dios se activó, el sistema religioso volvió a poner a Dios en primer lugar. Pero aunque el capítulo 7 de Primera de Samuel nos muestra estas cosas, la pregunta que viene y que realmente sale a relucir es cómo una situación así, cómo un panorama así, como un panorama espiritual tan crítico pudo ser restaurado y pudo cambiar. ¿Cómo fue que Israel, el pueblo de Dios, pudo salir de una situación tan difícil y tan crítica como la que ellos estaban viviendo en ese momento? Y escuche bien lo que le voy a enseñar. Todo comenzó con una primicia. Todo comenzó, escuche bien, todo comenzó con una mujer que se atrevió a poner a Dios en primer lugar en medio de un sistema que había sacado a Dios del primer lugar de sus vidas, en medio de un sistema religioso que se había olvidado de darle el primer lugar a Dios. Todo comenzó, el cambio comenzó con una mujer que decidió poner a Dios en primer lugar. En el capítulo 1, y aquí es donde la historia de Ana cobra relevancia, en el capítulo 1 nos dice que al mismo tiempo que el sistema religioso había decaído de esta manera, dejando de poner a Dios primero, Ana decide entregar a su hijo Samuel como una primicia al Señor. En medio de una generación que había puesto a Dios en último lugar y que estaba experimentando grandes consecuencias por eso que había hecho, Ana siente un precedente único poniendo a Dios en primer lugar y entrega a Dios lo más preciado que ella tenía, Samuel, el hijo que ella no podía tener. Y aquí es donde vuelvo y repito, podemos ver la profundidad y el impacto de la acción de Ana en el capítulo 1. Porque entonces vemos que lo que sucedió en el capítulo 1, al mismo tiempo donde el sistema religioso y el país experimentaba un panorama espiritual crítico, en ese mismo tiempo, en esa misma temporada donde sucedían todas estas cosas, una mujer decide establecer un precedente de primicia y la Escritura nos dice que Dios utilizó el acto de Ana para traer los cambios en el sistema de aquel tiempo. En otras palabras, lo que Dios utilizó para traer los cambios en aquel tiempo fue la primicia que Ana decidió dar en aquellos tiempos. Samuel, quien fue dedicado como primicia, fue la persona que Dios utilizó para traer restauración de todas estas cosas y consecuencias que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquellos momentos. Ahora, entendiendo el panorama histórico y entendiendo lo que se estaba dando al mismo tiempo que una mujer decidía poner a Dios en primer lugar,
Esto nos lleva a establecer dos fundamentos espirituales que necesitamos incorporar en nuestra vida y jamás olvidarnos de ellos. Son dos fundamentos simples que quiero poner en el día de hoy. El domingo que viene voy a terminar con algunas cosas que van a ser de mucha bendición. Pero esto nos lleva a establecer dos fundamentos espirituales que son importantísimos, críticos en nuestra vida, que necesitamos tener en nuestra vida hoy y por siempre. Principios que no podemos abandonar de por vida. Y el primer principio, escuche bien, es que el reino primero es el camino a la restauración. El reino primero, aprendemos a través de esto cuando entendemos que el acto de Ana no es un acto aislado, sino que es un acto que se lleva a cabo en medio de una crisis espiritual donde a Dios se le había puesto en último lugar. Entendemos que el reino primero, el principio del reino primero es el camino hacia la restauración. Poner el reino primero, escuche bien esto, poner el reino primero en nuestra vida es el acto transformador más poderoso que un individuo puede realizar. Poner a Dios en primer lugar, poner a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, es el acto transformador más poderoso que un individuo, una mujer, un hombre y una familia puede realizar. Todos los problemas, si usted mira conmigo, todos los problemas de la humanidad en este momento, de la actualidad, del hombre, de lo que estamos viviendo, ya sean problemas sociales, culturales, sean problemas familiares o ya sean problemas espirituales, cualquier tipo de problemas que nosotros vemos en este tiempo y que el hombre está enfrentando, escuche bien, son por causa de no darle a Dios el primer lugar. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todos los problemas sociales tienen que ver con haber sacado a Dios, a nuestro Padre Celestial y Creador, del primer lugar que solamente Él se merece. Y ojo a lo que le voy a enseñar, porque esto va a afinar tu visión del mundo espiritual. El ejército de las tinieblas no está buscando hacer desaparecer la imagen de Dios de nuestras vidas. Hay personas que piensan que el diablo anda buscando hacer desaparecer la imagen de Dios de este tiempo. Y escucha bien esto porque es importante. Las tinieblas, el ejército de las tinieblas no está buscando hacer desaparecer la imagen de Dios de nuestras vidas. Lo que está buscando es que Dios no esté en el primer lugar de nuestras vidas. Eso es lo que pasó en los tiempos de Elí. El sistema religioso seguía haciendo sacrificios. El sacerdocio seguía también trabajando. Todo el sistema militar seguía trabajando. Todo seguía funcionando al mismo tiempo que Dios no estaba en el primer lugar del país. Y tenemos que entender, mis amados, que al diablo no le importa que usted y yo tengamos una relación con Dios siempre y cuando Dios no esté en el primer lugar de nuestra vida. Escucha bien, Él sabe los problemas que se desencadenan cuando Dios no está en el primer lugar. Y Él también sabe el poder transformador que se desata cuando Dios está en el primer lugar de una persona. Porque cuando Dios está en el primer lugar de la vida de una persona, todo lo extra viene por añadidura. Cuando Dios está en el primer lugar de tu vida y de mi vida, el poder transformador es tan poderoso que las bendiciones nos alcanzan. Dios edifica nuestras vidas. La palabra edificar tiene que ver con añadir, con construir, con formar, con dar forma a algo que Dios va construyendo. Cuando Dios está en el primer lugar de mi vida, el poder es tan transformador que yo no tengo que estar añadiendo las cosas por mí mismo. El reino se encarga de edificarme y añadir a mi vida lo que hace falta. Amén. Y el enemigo sabe los problemas que se desencadenan cuando Dios no está en el primer lugar y también sabe el poder transformador que se desata cuando Dios sí está en el primer lugar. Escucha bien, los problemas que enfrentan muchas familias en el día de hoy, no tan solamente familias, lo podemos aplicar, como dije al principio, en todas las esferas. El problema que enfrentan muchas personas no se debe a una completa ausencia de Dios en sus vidas. Se debe a que Dios está presente, pero no es la prioridad. So God is present, but He's not the priority. And that is the problem. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para entender esto es contar todos los problemas que nosotros hemos enfrentado o que estamos enfrentando en este mismo momento cuando hemos sacado a Dios de la prioridad de nuestra vida. Si usted se pone a contar, yo lo puedo hacer, yo le puedo decir que ese es el caso de mi vida. Yo le puedo contar todos los problemas que yo he tenido que resolver cuando yo he sacado a Dios de la prioridad de mi vida. Póngase a hacer un análisis, hagamos un análisis
honesto y sincero. Y vamos a encontrar que muchas veces en nuestra vida nos hemos encontrado resolviendo problemas por causa de haber sacado a Dios del primer lugar. Y escuche bien, no se confunda, yo no estoy hablando de una ausencia de Dios completa. Yo estoy hablando de presencia de Dios, de que Dios está presente, pero usted y yo no lo tenemos en el primer lugar. Y como iglesia, en este tiempo, en el 2021, en este nuevo año, yo quiero que por favor nosotros como iglesia tengamos cuidado con el engaño, con ese engaño que muchas veces vemos rondando por ahí, ese engaño de que al menos Dios está de alguna forma presente en mi vida. ¿Te has escuchado personas así? Que ellos se sienten bien o por lo menos tratan de llenar el hueco con el hecho de que Dios de alguna forma está presente en su vida, aunque sea un poquito. Dios está en mi vida, aunque sea un poquito. Y tenemos que tener cuidado con ese engaño, mis amados, porque cuando Dios no está en el primer lugar, es como si Dios no estuviese. El equivalente de que Dios no esté en el primer lugar no es que Dios esté en el segundo o el tercer lugar o incluso el último lugar. Es como si Dios no estuviese presente. Por eso nos dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 que cuando el sistema religioso sacó a Dios del primer lugar, hubo un vacío espiritual tan grande que la palabra y la visión de Dios escaseaban en aquellos tiempos. No se escuchaba a Dios, no había visión del reino, no había guía del Espíritu. En aquellos tiempos se sentía como si Dios hubiese abandonado el país. No fue Dios el que abandonó el país, fue el país el que sacó a Dios del primer lugar. Así que por esta razón, escuche bien, un fundamento que tenemos que añadir en el día de hoy es que el reino primero es el camino que nos lleva hacia la restauración. Por eso, si hay algo en nuestra vida que necesita restauración hoy, si algo necesita en este 2021 ser restaurado en tu vida, ya sea en tu familia, ya sea en tu negocio, en cualquier área de tu vida, el primer paso que tienes que dar es traer el poder transformador que se genera cuando ponemos al reino de Dios primero. Cuando ponemos el reino de Dios primero, escuche bien, el poder es tanto. El poder se genera del hecho de que automáticamente al traer a Dios y ponerlo primero en cualquier área de nuestra vida, ya sea en tu negocio, tu empresa, tu trabajo, tus finanzas, tu vida personal, tu vida emocional, cuando ponemos a Dios primero, automáticamente lo que estamos haciendo es hacer a Dios parte y dueño de eso en donde lo estamos poniendo primero. Y yo no sé usted, pero yo soy de los que creo que en todos los asuntos en los cuales Dios es dueño, siempre prosperan. ¿Cuántos dicen amén? De todo aquello que Dios es dueño, escuche bien, yo no he visto un negocio que Dios sea el dueño de ese negocio que se haya ido a la quiebra. Porque cuando Dios es dueño de algo, ese algo prospera. Cuando Dios es dueño de una vida, esa vida prospera. Cuando Dios es dueño de una familia, esa familia prospera. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? Proverbios capítulo 16, verso 3, dice, lo pone de esta manera: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. ¿Quieres fortalecer alguna área de tu vida? ¿Quieres restaurar alguna área de tu vida, alguna área que se quebrantó? El principio es examinar si esa área de mi vida se arruinó por haber sacado a Dios del primer lugar y volverlo a poner en el lugar que Dios se merece, en el primer lugar. Pero el segundo principio que quiero establecer en esta tarde en base a lo que hemos visto de la historia de Ana, entendiendo que el acto de Ana no se quedó allí, es el principio de una restauración completa en el pueblo de Dios. Entendiendo eso, el segundo punto es: el reino primero debe ser modelado. El reino primero debe ser modelado. El reino primero, escuche bien, no es una frase, no es un cliché. No es algo que suena bonito decirlo desde acá, desde el altar. No es algo bonito para nosotros ponerlo en el Facebook o en el Instagram. Reino primero es algo que tiene que ser modelado. Es algo bonito para ser modelado. Ahora escuche bien lo que le voy a enseñar. Hoy estoy siendo bastante explicativo porque quiero que entendamos los puntos que se esconden detrás de esta historia. Además de ser ofrecido como una primicia, escuche bien, Samuel vivió como un ejemplo de una vida que pone a Dios en primer lugar. Por eso le digo, el acto de Ana estableció el precedente para que las cosas tomaran lugar y de ahí muchas cosas se desarrollaran que trajeron bendición al pueblo de Dios. Por eso
es que más allá de Dios utilizar el acto de la primicia de Ana en sí mismo, el Padre utiliza a Samuel como un modelo de vida para restaurar la justicia, el orden y el propósito en aquel tiempo. Escucha bien, el Señor utiliza a una primicia, a alguien que fue entregado en primicia, y también utilizó a esa persona que fue entregada como primicia como un modelo de vida para restaurar la justicia, para restaurar los propósitos que habían sido dañados en aquel tiempo y para restaurar el orden, todas las cosas que se habían salido de orden de aquel tiempo. Y esto lo podemos ver en los primeros capítulos, en donde la palabra de Dios constantemente hace una comparación entre la generación actual que estaba en el presente, que había perdido el primado a Dios, los hijos de Elí, y la generación nueva que estaba emergiendo en Israel en aquel tiempo, que es la generación de Samuel. Diga conmigo: yo soy la generación de Samuel. Vamos, dígalo como que usted lo cree. Yo soy de la generación de Samuel. Constantemente, cuando usted mira los primeros capítulos, usted va a ver que la Escritura se toma el tiempo de hacer un contraste y comparar con todo el tiempo la generación del momento, que eran los hijos de Elí, todas las cosas malas que ellos estaban haciendo, versus la generación emergente que estaban haciendo, que era la generación de Samuel, que vivía poniendo al reino de Dios en primer lugar. Cuando nos habla del pecado de los hijos de Elí, automáticamente lo contrasta con la vida de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2 verso 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Comenzaba, la Escritura está hablando de todos los pecados de los hijos de Elí, y al momento lo contrasta con la realidad de la generación de Samuel. Mientras los hijos de Elí estaban haciendo cosas perversas, hay un joven que ministra en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Cuando Elí, dice la Escritura, cuando se toma la Escritura el tiempo de hablar de Elí y reprende, y cuando nos habla de que Elí reprende a sus hijos por las maldades que estaban realizando, inmediatamente también la Escritura vuelve y lo contrasta con la vida de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2 verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras Elí reprendía a sus hijos por sus acciones malvadas, la Escritura viene y habla de que Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Cuando Dios anuncia la infidelidad de la casa de Elí, automáticamente, rápidamente, Dios mismo lo contrasta con la fidelidad de Samuel. Primera de Samuel 2:35, cuando le está hablando a Elí directamente de su pecado, le dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aleluya. Y cuando a Elí le toca aceptar, cuando la Escritura nos dice que a Elí le toca aceptar que su liderazgo estaba acabado, la palabra de Dios ahí mismo rápidamente eleva el liderazgo de Samuel. Otra comparación, otro contraste. Primera de Samuel 3:19 al 20, y dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es un contraste continuo entre la generación que no había puesto a Dios primero y la generación que estaba subiendo y emergiendo, que sí estaba poniendo a Dios en primer lugar. Escuche bien, el principio aquí es el fundamento del reino, de que el reino primero, escuche bien, tiene que ser modelado por la generación presente. Por eso usted y yo somos la generación de Samuel. ¿Estamos acá, iglesia? El principio aquí es que la generación presente tiene que ser la generación que se encargue de modelar que el reino es primero. Que una vida donde el reino es primero es una vida más bendecida que cuando Dios no está en primer lugar. La generación presente es la que le tiene que mostrar a este mundo que cuando ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, las bendiciones llegan a nuestra vida y no tenemos que esforzarnos tanto, porque Dios se encarga de darnos aún lo que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos conseguir. Tiene que ser esta generación la que modele la realidad de que una vida donde Dios es primero es la vida más bendecida que pueda haber sobre el planeta Tierra. Tiene que modelarse. Dios utilizó la primicia de Ana y luego un modelo de vida donde Dios era primero para restaurar todas las cosas. Y hay dos razones importantes de por qué usted y yo como generación tenemos que mostrar y modelar
que el reino es primero. Número uno, nuestro modelo de vida es lo que el Padre va a usar para dar testimonio a este mundo. Si usted se fija, lo que el Señor utilizó para traer restauración, como le acabo de explicar, para traer orden nuevamente, fue el modelo de vida de un hombre. Y cuando nosotros vemos la Escritura, yo pudiese tomarme el tiempo de ir historia por historia. Y siempre las veces donde hubo una crisis en el pueblo de Dios y Dios obró y restauró todas las cosas, siempre fue a través de una persona que se atrevió a vivir de la manera diferente en que todo el resto del mundo estaba viviendo. Por eso es que la Escritura nos dice, escuche bien, en Hebreos capítulo 11, verso 7, mire este principio poderoso, nos dice que por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Qué fue lo que condenó al mundo en aquel tiempo? No fue el juicio de Dios, no fue el diluvio, fue que en medio de una generación que no le creía a Dios, en medio de una generación que no tenía nada de fe, se levantó un solo hombre y comenzó a modelar una vida que tiene fe, comenzó a modelar una vida que realmente le cree a Dios y pone a Dios en primer lugar. Y nos dice la Escritura que esa fe condenó al resto del mundo. Por eso es que la Escritura nos dice que la justicia de Cristo condenó la iniquidad de este mundo. Siempre que se levanta un modelo de vida que se atreve a creerle a Dios y pone a Dios en primer lugar, Dios utiliza ese mismo modelo para dar testimonio al resto del mundo. Escuche bien, aleluya. Este mundo va a cambiar. Este mundo va a entender la importancia de poner a Dios en primer lugar cuando usted y yo lo modelemos. Mientras tanto, las cosas van a seguir igual. Este mundo, escuche bien, va a cambiar su manera de caminar, su manera de obrar, cuando realmente vean las consecuencias de sus actos y cuando ellos las comparen con modelos de vida que ellos digan, wow, la diferencia de un hombre y una mujer que pone a Dios en primer lugar. Y por eso es importante que nosotros entendamos que el reino primero no es un cliché. No es algo que me tienes que decir a mí para impresionarme como tu pastor. No es algo que le tienes que decir a otras personas para impresionarla. Es algo que se tiene que modelar. Es algo que lo tenemos que vivir. Y la segunda razón importante, ya con esto voy a terminar. La segunda razón importante de por qué debemos modelar reino primero, por qué reino primero tiene que ser modelado, es que nuestro modelo de vida es lo que afirmará el mensaje de reino primero. Ese mensaje y este principio de reino primero a nuestros hijos y familiares. Repito, el modelar nuestro modelo de vida es lo que va a hacer que el principio de reino primero sea afirmado, solidificado a nuestros hijos y familiares. Escuche bien, lo que le enseñamos a nuestros hijos, ellos lo conocerán. Lo que le modelamos, ellos lo practicarán. Lo que tú y yo le hablamos a nuestros hijos verbalmente, con nuestras palabras, ellos lo van a conocer. They're going to end up knowing it. They're going to gain knowledge. But whatever they see you doing, they're going to practice it. And that's a different thing. That's a completely different thing. Tenemos que entender que nuestro modelo de vida es lo que Dios va a utilizar para afirmar el principio de reino primero en nuestros hijos y familiares. Escuche bien. Creo que voy a hacer una pregunta retórica que creo que todos vamos a estar de acuerdo en la misma respuesta. ¿Tú quieres que tus hijos crezcan poniendo a Dios en primer lugar? ¿Quieres que tu familia ponga a Dios en primer lugar? ¿Sabes dónde comienza eso? En ti y en mí. Queremos que nuestros hijos sigan un legado y más allá de simplemente escuchar que el reino es primero, lo practiquen. Tenemos que modelarlo, tenemos que ser, escuche bien, usted y yo tenemos que ser el cambio que queremos ver en otras personas, tenemos que ser el cambio que queremos ver en cualquier área en la que nosotros deseemos ver un cambio, usted y yo tenemos que ser el modelaje de ese cambio. Y si quieres que tus hijos, si quieres que las próximas generaciones tengan un sentido glorioso y una convicción gloriosa de reino primero, ellos tienen que verla en nosotros. Va a ser imposible, va a ser difícil que nuestros hijos vean las bendiciones, aprendan y desarrollen convicción de las bendiciones que hay cuando Dios está en el primer lugar de nuestra vida, si ellos no están viendo esa bendición en nosotros.
si ellos no están viendo esa bendición en nosotros, cuando ellos vean que por el hecho de que nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las ventanas de los cielos se abren y ellos ven la bendición de Dios derramarse en nuestra vida, ellos van a decir: lo que hace papá y mamá vale la pena que yo lo haga cuando crezca, vale la pena que yo lo haga desde ya. Así que hoy, lo primero que vamos a hacer con esta primera parte del reino primero es nosotros afirmar nuestro corazón de que lo importante en nuestra vida no es simplemente que haya una presencia de Dios. No es que Dios esté simplemente presente. Necesitamos terminar en el día de hoy entendiendo la realidad de esto y desarrollando convicción, la grandeza de una vida. El poder de Dios no se derrama simplemente en una vida donde Él está presente. Todas las bendiciones de Dios llegan y llegan como añadidura y llegan a la vida y se derraman en aquellos que ponen a Dios en primer lugar. No podemos seguir siendo una generación en la cual Dios está presente, pero Dios no ocupa el primer lugar. De hecho, ese es el problema que estamos viendo ahora mismo en este país. Este país se jacta de los principios de fe y los principios espirituales que lo formaron, y todavía sigue hablando de Dios, pero estamos convirtiéndonos en un país que aparenta que Dios está presente, pero no tiene a Dios en el primer lugar. De hecho, me parece y siento, he sentido en estos días mientras he meditado en esto en mi espíritu, la realidad de que los más grandes retos para la iglesia van a venir de países que dan apariencia de que Dios está presente, pero han quitado a Dios del primer lugar. Y no podemos seguir, mis amados, viviendo de esa manera. Dios tiene que estar presente en nuestras vidas, pero Él quiere estar presente en el primer lugar. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, sus intereses en primer lugar, automáticamente nuestros intereses pasan a estar en el primer lugar de Dios. Tus problemas pasan a estar en el primer lugar de Dios. La semana pasada hablé de discernimiento, de tomar buenas decisiones. ¿Se ha dado cuenta usted cuán fácil nosotros tomamos decisiones sin poner a Dios en primer lugar? Las veces que damos pasos y nos metemos en cosas sin poner a Dios en primer lugar. Las veces que hacemos cosas en el hogar sin poner a Dios en primer lugar. Yo no estoy hablando, vuelvo y repito, no es ausencia de Dios de la que estoy hablando. Estoy hablando de un tema mucho más espiritual y mucho más maduro. Porque es fácil diferenciar ausencia de Dios versus que Dios esté presente. Pero ¿qué tal ese término gris donde Dios está presente pero no está en primer lugar? Donde Dios está presente y nos da una falsa sensación de que nuestra vida está caminando bajo su amparo totalmente, cuando Dios no está en primer lugar. Por eso en el día de hoy, si nos vamos a ir conduciendo a nuestro domingo de primicias, tenemos que ir entendiendo que el reino tiene que ser primero. En el 2021 yo no quiero estar ni un día de mi vida. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar ni un día de mi vida. Yo no quiero pasar 24 horas de un día sin que Dios esté en primer lugar. No quiero. Puedo que pierda todo, pero que no pierda el hecho de que Dios tiene el primer lugar de mi vida. Y por eso yo quiero que hagamos una oración. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Qué fácil es engañarnos a nosotros mismos, sintiendo que estás presente en nuestra vida de alguna forma, pero no estás en el primer lugar. Qué fácil es engañarnos con eso. Qué fácil es tomar eso para hacernos creer a nosotros mismos que todo está bien, cuando en realidad no estás en el primer lugar. Yo te pido que así como en Israel todas estas cosas fueron restauradas, hoy tú trates con nosotros para que podamos poner el precedente que puso Ana. Ese precedente de ponerte en primer lugar, de dar primicia, de dedicarte a ti lo más preciado, y desde ese punto las cosas comenzaron a cambiar. Yo te pido que ese precedente sea puesto en nuestra vida hoy, que nosotros podamos darte el corazón, podamos darte la vida, podamos darte los pensamientos, podamos darte todo lo que nosotros somos, y podamos darte una primicia de adoración, una primicia de entrega en este momento, para que así, de esta forma, todas las cosas
vuelvan a caer en su lugar en nuestra vida, y las áreas que han sido quebrantadas por haberte sacado del primer lugar comiencen a ser restauradas. Yo hablo y en el nombre de Jesús yo profetizo sobre todo aquel que está poniéndote en primer lugar, que está diciendo: Padre, sí, es verdad, yo he cometido el error de sacarte del primer lugar en algunas áreas de mi vida, pero yo te doy una vez más el primer lugar. Sobre esa persona, sobre aquellos que lo están haciendo, yo profetizo y declaro que un tiempo de restauración y de renacimiento viene para ellos. Aleluya. Donde las cosas son restauradas, donde las cosas vuelven al orden, donde todo desorden que ha sido creado, que ha sido generado por falta de que Dios está en el primer lugar, sea removido y el orden sea restablecido en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús quitamos todo aquello que ha querido robarte el primer lugar, y nosotros te decimos: reino primero. Exclamamos: vamos, dígalo, reino primero. Dígalo fuerte: Padre, tú eres primero. Vamos, dígalo: te amo sobre todas las cosas. Te amo más que las posesiones que tengo. Tú eres más importante que mi negocio, que mi empresa, que todo lo que tengo. Eres más importante que todo. Te doy el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén.